Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Carlos, ¿cuándo fue la primera vez que abriste una cuenta bancaria? ¿Cuántos años tenías? Difícil acordarme, me acuerdo en qué banco y debe haber sido cuando tenía que 20 años, 19, 20 años. Mira, en el pueblo donde yo estoy viviendo, hay gente que no tiene una cuenta bancaria en toda su vida. Y es porque el banco más cercano está a 40 minutos en auto. ¿Puedes creerlo? 40 minutos hoy, pero en Arequipa hay un montón de bancos. Sí, en Arequipa sí, pero yo estoy a casi 3 horas. Bueno, ahí hay un tema de inclusión financiera. Exacto, creo que es un buen tema para hoy. ¿Qué opinas? Ya, dale, tenemos tema para hoy. Entonces, hoy en Dentro del Bloque conversamos sobre inclusión financiera. Hola, yo soy Pia. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. El día de hoy vamos a conversar sobre inclusión financiera y cripto. Carlos, ¿y tú qué entiendes por inclusión financiera? Inclusión financiera es darle oportunidad a la gente y creo que la educación cumple un rol vital en esto. Pero esa sería mi apreciación personal. ¿Tú qué entiendes? ¿Cómo la ves la inclusión financiera? O sea, tiene varias tangentes, ¿no? O sea, por un lado es a quiénes llegas, a cuántos llegas, cuál es el impacto que tienes en sus vidas, digamos, cómo estaban antes de ti, cómo están después. Porque creo que es diferente, pero a la vez sí sigue siendo inclusión financiera, ofrecer un mejor crédito o una mejor tasa a una persona que ya tenía acceso versus ofrecerle una cuenta bancaria o un préstamo a una persona que nunca en su vida lo ha tenido porque no tenía la oportunidad. Sí, abre muchas puertas, mucho debate el tema de inclusión financiera, ¿no? Y las criptomonedas, digamos, no son ajenas, ¿no? Al tema de inclusión financiera, particularmente porque en regiones donde, por ejemplo, no ha llegado la banca tradicional, si hay una conexión de internet y las personas tienen un celular, sí es posible que puedan, digamos, hacer intercambio de flujos monetarios, ¿no? Es ahí donde las criptomonedas pueden cumplir un rol, pero no es un tema nada fácil. No, de todas formas, sí hay comunidades donde se ha empezado a utilizar monedas como Bitcoin. De hecho, tenemos un episodio de eso, ¿te acuerdas? Con Motiv, donde se llevó la inclusión financiera con Bitcoin. Actualmente se ve mucho más con stablecoins, que no tienen esa volatilidad. Pero de todas formas, que blockchain esté en el medio lo hace mucho más accesible y rápido y pueden conectarse con, digamos, pools de liquidez más globales. Sí, y como dice Pia, hace tiempo que no tocamos el tema de inclusión financiera. Tenemos un episodio previo enfocado en lo que Motiv ha hecho en Perú. No obstante, nuestro invitado el día de hoy, a pesar de que es un experto en marketing y que ha trabajado en diferentes empresas de tecnología, solicitó puntualmente enfocarse en el tema de inclusión financiera. Perfecto, ¿por qué no le das la bienvenida? Hoy nos acompaña Sebastián Camiser. Él es Head de Growth Regional para la TAM en Kraken. Y para los que no saben qué es Kraken, Kraken es uno de los principales plataformas centralizadas de intercambio de criptoactivos en Estados Unidos. Invitado entrando al bloque. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a Adentro del Bloque. Hola Pía, muchas gracias. Sebastián, es un gusto tenerte acá luego de haberte conocido en Brasil. Gracias Charlie, el gusto es mío. ¿En qué contexto se conocieron? ¿Cuentas tú o cuento yo, Charlie? Fui a Sao Paulo para Merch y el evento que fue muy bueno, ¿no? Y cuando estuve por el panel cuando estaba por la parte donde estaba Kraken, un amigo me había comentado, Sebastián, por Telegram,
y bueno, estuve preguntando por el equipo de Kraken si lo podía conocer y bueno, finalmente lo pude conocer en persona, conversamos y aquí estamos, ¿no? Así es. Buenísimo el networking. Y Sebastián, antes de empezar de lleno, como en el tema de hoy, ¿nos podrías contar un poquito más sobre tu experiencia profesional? ¿Cómo es que estuviste tan metido en marketing y tu experiencia de llegada en cripto también? Sí, claro. Bueno, me dedico me he dedicado a empresas de tecnología y en roles de negocios casi toda mi vida profesional. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Siempre tuve mucha afición por la innovación y el marketing. En los primeros años de mi carrera me dediqué más a la consultoría estratégica y procesos de negocio y me ha tocado trabajar con proyectos muy diversos. Creo que es algo, una característica mía, la amplitud de industria con la que tuve que trabajar y la consultoría me dio una flexibilidad gigante como para tomar distintos tipos de proyectos. Un momento de mi vida donde estaba también dando clases en la universidad y me di cuenta que la consultoría me gustaba, pero que no me terminaba de llenar. Quería estar del otro lado del mostrador. Yo le decía del otro lado del mostrador. Esto significa, a veces la consultoría peca de excesiva abstracción, es decir, uno está todo el tiempo trabajando con estrategia, pero no siempre tiene una vinculación directa con la ejecución de la tarea. Entonces, hay una parte que a uno le falta, que es como tener la posibilidad de jugar y experimentar, que el consultor no puede. Todo cambió bastante cuando empecé a trabajar en telecomunicaciones, en la parte de innovación, y empecé a ver un mundo de grandes números, o sea, es decir, esta abstracción que teníamos en la consultoría la pudimos ver a través de acciones específicas que íbamos aplicando para los distintos segmentos de esta telco en la que yo trabajaba. Después pasé por la industria de gaming, de social gaming, cuando en los primeros pasos donde Facebook tenía sus primeros juegos y la monetización de juegos en redes sociales. Después trabajé en pagos, en plataformas de pagos, para monetizar contenido a través de América Latina. Me ha tocado trabajar luego en empresas de IoT, Internet de las Cosas, y después varios años de contenidos. Hasta que en un momento de mi carrera profesional apareció la posibilidad de unirme a un exchange cripto argentino que recién empezaba, éramos muy poquitos, esto es en el 2018, donde Argentina todavía y el mundo, las criptomonedas todavía estaban en un momento bastante particular, donde los usuarios todavía eran muy incipientes, es decir, el que confiaba en ese momento no estaba especulando tanto, sino que realmente apostaba por la tecnología. Y era un momento donde no era el mejor momento de Bitcoin, de Ethereum, o sea, realmente era un momento bastante complejo. En ese momento teníamos que pasar de un concepto de exchange más broker a algo más masivo, como para poder empezar a hacerlo más cercano a la gente. La historia de Buenbit es una historia larga que la podemos comentar en otro momento. Buenbit fue para mí un hito en mi vida y en mi carrera profesional hasta que me fui y estuve trabajando para otras fintechs y también para otras empresas de cripto, lanzando algunos proyectos como Ping Latam, trabajando para tienda cripto, haciendo varias cosas y otras fintechs hasta que hace un par de meses me uní al equipo de Kraken para desarrollar y para expandir la empresa en los mercados de América Latina. Muy rápidamente, esa es mi historia, al tiempo de que, bueno, siempre he dado clases en maestría y también en grado durante varios años. Y has mencionado Buenbit, que es una empresa de la cual hemos conversado bastante en este podcast, ¿no? Ha pasado Fabricio, ha pasado Matías en su momento. Y bueno, estuviste como Chief Marketing Officer de Buenbit. ¿Qué aprendizaje te dejó esa experiencia en Buenbit, no? ¿O qué aprendizajes, no? Si es uno o más. Son millones de aprendizajes. Imagínate que empezamos esto en el 2018
Así que fue empezar con algo muy pequeño y salirme con algo ya bastante grande y muy relevante. Eh, Puedo dar muchos ejemplos de aprendizajes concretos que tuvimos ahí, pero te los puedo resumir en algunos que me llevo para siempre. Ujú. La primera, la primer pauta y trabajando en marketing siempre es la honestidad y la transparencia con el usuario. Las empresas no son entes perfectos ni impecables, es decir, van a ocurrir cosas, no podemos evitar que las cosas ocurran. Y es muy probable que el 90% de las cosas que ocurran no sean culpa de la empresa y no sea culpa tuya. Y no lo pudiste evitar, porque hay cosas que pasan. Entonces, lo importante de ser transparente no tiene que ver con ser hábil para dar excusas cuando algo ocurre, sino tener la habilidad de establecer una comunicación transparente y directa con el usuario que te permita sobrellevar los momentos complicados, porque hay cosas que no dependen de nosotros. La red puede estar saturada, puede haberse cortado un servicio que no depende de la empresa, inclusive puede haber errores internos de la compañía que hacen que el usuario se lleve una mala experiencia. Entonces, la primera te diría que es la relación honesta con el usuario. Una segunda cosa que aprendí, y esto es algo que no me acuerdo si una vez alguien me lo comentó o lo leí o lo incorporé a través de la vida, que es no todo es pérdida, no todo es pérdida. A veces en una relación con el cliente, el perder o el ceder implica que alguien gane. Entonces, cuando a veces tenemos que dejar ir algo porque de repente dimos una mala experiencia y tenemos que compensar, o de repente queremos trasladar valor al usuario, a veces para nosotros eso puede implicar aparentemente una pérdida. Pero cuando un cliente gana o cuando alguien en tu cadena de valor gana, también implica que te estás despojando de algo, pero también estás ganando un intangible que puede ser una relación a largo plazo, puede ser generar marca, puede ser saber que esa marca responde en los momentos difíciles. Entonces, lo que puede parecer a veces una pérdida, un gasto, a veces es inversión. No siempre lo es, no siempre lo es. Es decir, a veces tenemos que entender los momentos justos en los que tenemos que aplicar eso y no es cuestión de estar regalando dinero o estar regalando recursos, sino que muchas veces esa ecuación no podemos siempre ganar. A veces para ganar hay que invertir. Invertir no solamente es planear o planificar acciones, sino que muchas veces es estar en los momentos claves para la relación con el usuario. Y la tercera, que te puedo decir de las muchas que se me pueden llegar a ocurrir, la tercera es la empatía no es negociable. No hay manera de crecer en ningún mercado, no solamente en los mercados latinoamericanos, pero no hay manera en ningún mercado de crecer sin ponernos en el lugar del usuario o del cliente. A ver, podemos ser la empresa con el mejor producto del mundo, pero si no viene el momento, si el momento del market fit no llega, es probable que no puedas crecer. Entonces, si tú empiezas a ponerte en el lugar del usuario y realmente tratas de entender qué lo motiva, tratas de entender por qué te está comprando o por qué está usando tu plataforma, va a ser mucho más probable que puedas empezar a crecer, a expandir, a generar una buena relación. Entonces, hay que aprender, hay que ser empático y hay que aprender a ponerse en el lugar del cliente y eso no hay nada más potente que desarrollar algo genuino y jugar con la percepción, ¿no? Que eso es también una de las claves, que es la cuarta, no, iba a decir tres, pero hay una cuarta que es, no importa lo que proyectemos, no importa cómo nos proyectemos, no tiene relevancia, lo importante es cómo nos perciben. Entonces, tú puedes hacer el esfuerzo que quieras y puedes invertir todo el dinero de la compañía con todo lo que quieras, pero si no lo perciben como tú estás intentando posicionarte, no sirve de nada. Entonces, el usuario te va a percibir como te perciba a través de su lente, no importa el esfuerzo que hagas. Puedes hacer muy poco esfuerzo y puede percibir algo muy positivo, puedes hacer un montón de cosas positivas, puede percibir lo negativo y en definitiva lo que cuenta es eso y no lo que quisiste proyectar. Bueno, puedo seguir, pero creo que esas cuatro son interesantes. No, sí, totalmente. Y Wenbit también se posicionó bastante por la experiencia de usuario que ofrecía, que llegó a ser bastante, bastante buena y sobre todo en un momento donde salían diferentes empresas que no daban esa experiencia de usuario y perdían usuarios bastante rápido. Sí,
Es una industria muy dinámica, muy dinámica. Y construir confianza es un acto de largo plazo, es una realidad. Entonces, muchas veces cuando la propuesta de valor de la competencia se basa en entrar y, no sé, doy el ejemplo, dar más cashback, o entrar y tratar de hacer dumping con el precio. Digo, está bien al principio, pero no es sostenible. Ujú. Entonces, nadie va a arriesgarse a entrar a una plataforma poco confiable si la propuesta de valor es solamente el cashback. Entonces, eh, dar una buena experiencia, dar confiabilidad es un valor en sí mismo y si encima eres competitivo con el precio o encima tienes algunos atributos interesantes de promoción, y bueno, es una combinación perfecta. Lo construido en Buen Beat y todas estas experiencias que has tenido, me imagino que han sido la base para llevarte, digamos, a otros proyectos, ¿no? Y es así como llegas a Kraken, ¿no? Pero así como, ¿cómo así te interesaste por Kraken y te uniste, digamos, a uno de los exchanges en Estados Unidos más grandes y más relevantes del mercado? Sí, a ver, em, no solo es opinión personal, digamos, es en general, Kraken es el exchange y ni siquiera es solamente un exchange, es un ecosistema eh, más seguro de Estados Unidos y probablemente del mundo. Es decir, no solamente por la presencia que tiene, sino por el tipo de partnerships que hace, por el tipo de decisiones que toma de siempre estar compliant con la regulación, lo cual es muy importante. Lo que es interesante aquí es que cuando uno trabaja para un exchange local, donde uno va expandiendo países a partir del país de origen, es totalmente otro mindset, es totalmente otra forma de ver cuando el exchange es global, completamente global, y trata de entender cómo debe involucrarse en los distintos mercados. Entonces, creo que la historia se conecta, ¿no? Como decía Steve Jobs, que los puntos se conectan de atrás para adelante. Y muchas cosas que viví en otras empresas, en otros proyectos, hoy me sirve para aplicarlas aquí, pero de vuelta, no es lo mismo, no es la misma filosofía de trabajo cuando tú estás expandiendo desde la TAM hacia la TAM que una empresa que tiene una mirada global y se va involucrando con la TAM de a poco. Entonces, hay adaptaciones culturales que la empresa tiene que a veces sufrir de alguna manera, que cuando el exchange es completamente local, se adapta mucho más rápido, pero cuando ese exchange local quiere ir internacionalmente, es casi una proeza. Y cuando estabas trabajando en Buenbit, la parte de inclusión financiera, me imagino que se sentía bastante fuerte. Actualmente, ¿qué entiendes por inclusión financiera y cómo es que esto se vive en Kraken? Es muy interesante, es una gran pregunta. Estamos acostumbrados en los países de Latinoamérica a ver a las fintechs como en sí mismo una solución de inclusión financiera. Eh, cada país tiene su famosa tasa de bancarización. Y vemos cómo en algunos países, por ejemplo Brasil, tuvo una tasa de bancarización bastante buena, es decir, cuánta gente accedía a una tarjeta de crédito, a una caja de ahorro, a un producto bancario. Argentina, por ejemplo, no siempre fue así. Argentina tenía una baja tasa de bancarización hasta la pandemia, ¿no? La pandemia cambió mucho las reglas de juego. Sin embargo, los bancos seguían cobrando comisiones altas, los bancos generaban una barrera para la gente donde los obligaban a ir presencialmente o de repente se aprovechaban con las comisiones. Entonces, las distintas fintechs que fueron apareciendo en los últimos años empezaron a cortar esa brecha, es decir, no nos cobraban comisiones para abrir una cuenta, no obligaban a la gente que a lo mejor no se podía desplazar para poder crear un usuario, bajaron los costos en muchos aspectos. La inclusión financiera la vimos en muchísimos casos porque hemos desarrollado soluciones de remesas, por ejemplo, y la gente que estaba en otro país o en la diáspora trabajando y necesitaba enviarle dinero a sus familiares, son historias que son difíciles de transmitir, pero que a veces uno piensa en una solución con un modelo de negocio, pero detrás hay un modelo social. Siempre que hay una solución, estamos
atacando un problema y ese problema muchas veces que tiene que ver con el dinero, tiene que ver también con cómo el dinero circula a través de los distintos países, personas, lo que fuere. Entonces, las criptomonedas, a pesar de tener usos de todo tipo, realmente generaron un impacto en una gran parte de la población, donde yo lo veo también como la riqueza empezó a fluir en lugares o en poblaciones que antes no tenían acceso a muchas cosas, como las finanzas descentralizadas, como la posibilidad de enviar remesas. Específicamente en una empresa como Kraken, donde tenemos una mirada mucho más global, vamos de lo general hacia lo específico. Entonces, nosotros tenemos la misión y la obligación de generar productos perfectos de punta a punta. No es que no haya un sentimiento de experimentación o de iteración, pero como es una empresa que cumple normativa en todos los casos, no tiene muchas veces esa posibilidad de jugar como si lo pueden hacer algunos startups, donde pueden jugar con algunos grises. Eh, entonces, yo creo que en este caso la inclusión financiera la vemos a través de no matar al usuario, a través de comisiones ocultas, lo vemos a través de la seguridad jurídica, a través de la seguridad informática, lo vemos a través de la transparencia con el usuario. En definitiva, eso sí es inclusión, porque, es decir, jugar con los fondos de personas que están en una situación más desventajosa y no creo que sea una muy buena idea. Entonces, va mucho por ahí, pero también tiene que ver va de la mano de la educación, es decir, las empresas muchas veces, las fintechs, tienen una misión de educación y darle a la gente la posibilidad de elegir y darle la posibilidad de acceder, ¿no? El acceso, la educación, sumado a la conveniencia, eso termina siendo inclusión. Y yo concuerdo contigo ahí, Sebastián. Hay muchas formas de ver lo que es inclusión financiera, ¿no? Me gusta mucho dar el ejemplo de lo que es el onboarding de una fintech, por ejemplo, ¿no? Súper práctico, súper ágil, ¿no? Cumpliendo con aspectos normativos, ¿no? Y siento que el sistema tradicional, en su momento, ¿no? Oye, hacer una fila, llenar papeles, depender, digamos, del trato de una persona, ¿no? Es un ejemplo de cómo, digamos, la fintech en general revolucionaron el sistema, ¿no? Pero viendo el valor que traen a la fintech, ¿tú crees que el sistema financiero tradicional ha fallado respecto a lo que es inclusión financiera o fueron las fintech que generaron una presión a nivel de competencia muy fuerte y están empujando el tema? Es una linda pregunta. Creo que de ninguna manera el sistema financiero tradicional ha fallado, de ninguna manera. Creo que el sistema financiero tradicional sentó las bases para que aparezcan otras cosas. Ujú, Entonces, nosotros, de alguna manera, estando en la industria financiera, no podemos hacer una crítica extensiva hacia el sistema financiero tradicional cuando estamos integrados. Entonces, de alguna manera, la escala física es provista por los bancos. Entonces, no se puede decir de ninguna manera que falló. Ahora bien, por su naturaleza estructural de tanta gente, tanto edificio, tanto sistema, hace que les cueste mucho adaptarse a las nuevas tecnologías. Tarde o temprano llegan, pero les tarda más. Entonces, creo que de alguna manera las fintechs vienen a ser una capa de uso, ¿no? Una capa de ujú. uso que le permite a la gente elegir y ver qué le sirve. Hay mucha gente que no accede a un banco directamente, entonces necesita una capa, ¿no? Una capa financiera como una fintech más simple, así como hay empresas o personas que operan con banco y no necesitan ir al otro. Entonces, creo que no es uno o lo otro, son los dos. Y creo que los bancos de a poco se van adaptando, las fintechs van adquiriendo habilidades. Va a haber algún momento en donde el límite entre uno y otro va a ser muy difuso, pero por el momento son súper complementarios. Y cuando hablas de, claro, fintechs y la inclusión financiera,
¿hay alguna que venga a tu mente en la industria cripto? O sea, no puedo dejar de mencionar a Kraken en ese sentido, pero sí es interesante ver la cantidad de empresas que surgieron con el objetivo de hacer remesas, por ejemplo. Lo que hizo en su momento hace un par de años Wise, o lo que hizo Global 66, más en Latinoamérica. Hay muchísimas empresas que quisieron facilitar el envío de dinero entre un país y otro sin tanta fricción. Hay mucho hecho en América Latina, mucho. También en otros países, de, digamos, conectando Europa con África, conectando América Latina con Estados Unidos, o América Latina con Europa, o Estados Unidos con Europa. Hay varias que se especializan en un corredor, ¿no? O en un segmento. Hay otras que son más generalistas. Yo creo que un poco el éxito de esto es no matar al usuario con comisiones que haga que lo que manda llegue menos o mucho menos, que sea rápido, que sea fácil y que sea entendible, porque también hay muchos hijos mandando a los padres o padres mandando a los hijos, distintas generaciones y distintas maneras de relacionarse con el dinero y con los medios de pago. Entonces, es importante que ambas puntas puedan sentirse cómodas con la materia prima que están trabajando, ¿no? O con lo que están enviando y de qué manera y cómo. Entonces, eso es un éxito total de alguno. En lo personal, yo creo que la esencia de la inclusión financiera, como tú dijiste, ¿no? Es facilitarle la vida a la gente, ¿no? Y claro, en su momento hablábamos de darle una cuenta bancaria a la gente, o una tarjeta, o un producto de índole similar, ¿no? Y creo que cripto también, ¿no? También ha promovido la inclusión, ¿no? Pero algo que ha pasado en cripto recientemente es que ha entrado mucho capital institucional. ¿Tú crees que esta entrada de capital ha hecho que cripto se aleje de la esencia de la inclusión financiera o al contrario, ¿no? Está empujando más el tema. A ver, acá hay varios temas que juegan y son importantes. De alguna manera el advenimiento de los fondos institucionales hizo que la cripto se vuelva un instrumento un poco más estructurado. Hubo que generar marcos normativos que hace un par de años era algo bastante poco pensado. Entonces había que generar un marco con las reglas de juego. Eh, el punto de que se genere normativa, se genere regulación, no creo que atente contra la inclusión financiera, no creo que tenga que ver con eso. De hecho, de alguna manera da un poco más de marco de juego para que las personas puedan hacer las cosas un poco más formal, y tengan cierto marco de seguridad, siempre con los riesgos que conlleva determinados instrumentos, porque no todas las stablecoins son iguales, no todas las criptomonedas son iguales, no todas las formas de almacenamiento son iguales. Entonces, creo que la inclusión financiera depende gran parte de la educación financiera. La educación financiera es lo que mayormente define a la inclusión financiera. La no educación genera todo lo contrario a la inclusión. Entonces, que el capital institucional entre y salga, no creo que sea una mala noticia, todo lo contrario, creo que es una buena noticia. Y como toda transición, va a conllevar fluctuaciones. No lo veo como algo negativo. Creo que el desafío sigue siendo la educación, y no me voy a cansar de repetirlo, donde la gente puede elegir cuál es el umbral de riesgo que quiere tener, donde la gente decida cómo quiere manejarse con las cosas, y eso es fundamental. Sí, buenísimo. Yo también concuerdo con esa idea. Y ya hablamos como del lado más fintech y del lado más finanzas tradicionales, bancos, pero ¿crees que hay alguna entidad del sector público que debería empujar más la inclusión financiera? Quizás por medio de la educación u otro. Yo creo que sí. Creo que algo que no existen en los colegios, en las primarias, en las secundarias, son los conceptos financieros. Es decir, no tiene que ver con apostar, no tiene que ver con arriesgar, sino que tiene que ver con entender el funcionamiento de los sistemas, la legalidad,
eh, cómo poder discernir cuando algo es bueno, cuando algo es malo, entender que cuando algo genera demasiado interés, el riesgo aumenta. Entonces, creo que para empezar, habría que incorporar en los planes educativos, en la educación primaria y secundaria, habría que incluir educación financiera. Además, considero que en las universidades, en las carreras no relacionadas a ciencias económicas o a finanzas o a, digamos, a negocios, también debería haber educación financiera, que no la hay. Entonces, entiendo que es algo que mucha gente teme o aprende una vez que pierde, y sería muy interesante que haya más compromiso, digamos, de alguna manera de los estados con educar a la gente en cuestiones financieras. Pregunta difícil esa, ¿no? Porque yo concuerdo con tu respuesta, Sebastián, ¿no? Que la educación es la forma, ¿no? Y no solamente tiene que ser un agente, ¿no? Es decir, no lo limitamos solamente a un ministerio, ¿no? Debe ser, digamos, una estrategia integral, por decirlo así, ¿no? Más de un ministerio, más de una entidad pública y también con el privado, ¿no? De la mano, ¿no? El privado también tiene la capacidad de incluir financieramente a las personas, ¿no? Pero no es algo fácil tampoco para el privado, ¿no? Porque el sector privado vive de generar negocio, ¿no? Asume riesgos, ¿no? Hace una inversión, asume riesgos y es por eso que tiene una rentabilidad acorde al riesgo que está asumiendo, ¿no? Em, pero la pregunta es difícil, ¿no? Como privados, ¿cómo promovemos la inclusión financiera, ¿no? La educación es un camino, ¿no? Y creo que el sector privado lo puede hacer, pero ¿se te ocurre alguna otra manera para promover, digamos, la inclusión financiera desde el sector privado? Sí, a ver, para empezar, yo creo que el sector privado no tiene la obligación de educar, y al mismo tiempo que uno tiene que educar con el riesgo de que el público, la gente se te vaya. Es decir, si yo educo, tiene la posibilidad de elegir y se le amplía el panorama. Entonces, para empezar, la educación tiene que ser de alguna manera agnóstica. Yo no lo educo solamente para mi plataforma, yo lo educo para que tome las mejores decisiones, con el riesgo de que elija otra. Entonces, si yo me tengo mucha seguridad en que tengo un buen producto, sé que la persona va a tener afición por haber educado, pero digo, tengo que asumir el riesgo de que eso puede no pasar. Entonces, si vamos a pensar en otras cuestiones que no tengan que ver con la educación a través para la educación financiera, lo primero, para la inclusión financiera, es primero entender a quién queremos incluir financieramente. Porque, en definitiva, existen muchos segmentos vulnerables que deberían ser incluidos financieramente. El problema que tenemos acá es que generalmente, no siempre, no hay mucha posibilidad financiera si no hay posibilidad económica. Es decir, cómo la gente podría invertir su dinero, tomar mejores decisiones con su dinero si no tiene el dinero. Entonces, ahí sí empieza ese juego, ¿no? Toda esa parte financiera de los créditos, los préstamos, las tasas, las empresas que se aprovechan de poblaciones más vulnerables. Pero al mismo tiempo, algo que yo aprendí trabajando en la industria de fintech es que a veces para ciertas poblaciones no están mirando la tasa, no están mirando qué interés tiene un crédito o tiene un préstamo cuando es de corto plazo. Porque a veces ese préstamo tiene que ver con adquirir una herramienta para hacer un trabajo y a veces el trabajo les reditúa más que lo que tienen que pagar de interés. A veces ese préstamo o ese dinero a tiempo es comprar un medicamento, a veces ese préstamo a tiempo es comprar alimento. Entonces, ¿cuánto vale un alimento en el momento que escasea? ¿Cuánto vale un remedio en el momento que se necesita? ¿Cuánto vale el dinero cuando alguien se tiene que operar de urgencia? Entonces, creo que la inclusión financiera tiene que ver con entender primero quién hay que incluir financieramente, y no a todos por igual, obviamente, eso es fundamental. Y el segundo elemento es con qué instrumentos, porque tampoco queremos endeudar a la gente, tampoco queremos trabajar con un segmento que después de alguna manera no pueda salir de la situación. Entonces, es
es comprender cómo elegir a qué problema vamos a atacar, cuál es el problema que vamos a atacar. No podemos atacar a todos los problemas, no podemos, sencillamente no podemos. Entonces hay que elegir un segmento, hay que conocerlo bien, hay que conocer bien a la gente que va a componer esa audiencia o ese segmento al que vamos a trabajar y ver cómo establecemos los mecanismos para que esa gente pueda ser incluida financieramente, pero al mismo tiempo que el modelo de negocio sea sustentable para la compañía, porque el sector privado no tiene la posibilidad de recibir pagos o subsidios de un Estado para poder, digamos, de alguna manera favorecer a un segmento. Entonces, si no logramos entender un modelo de negocio sustentable para el sector privado, no hay inclusión financiera tampoco. Entonces, es un equilibrio súper complejo. Sacando cualquier ideología de lado, las empresas tienen que solucionar un problema, tienen que fomentar la inclusión financiera, pero también tienen que encontrar un modelo que les permita mantenerlo a lo largo del tiempo y no sea algo que lo tengan que cortar al poco tiempo porque no les funcionó. Claro, creo que algo bastante clave que mencionas, que me llamó la atención, pero lo he visto bastante en la práctica, es la intencionalidad, ¿no? No es simplemente lanzar el producto y ver quién lo está usando y ni siquiera darte cuenta, versus tener una idea clara de quién es ese cliente e intencionalmente diseñar productos para él. O sea, un ejemplo que se ve en la práctica es cómo es que las mujeres han sido más incluidas en préstamos, ¿no? Y se ve que claramente son mejores pagadoras que los hombres. Y esto al inicio no se daba con tanta intencionalidad, pero una vez que se descubrió, ahora hay empresas, hay startups que le dan muchísimo más valor a ello. Sí, creo que es muy interesante lo que dices. Hoy la inteligencia artificial, pero si nos vamos a hace un tiempo, cuando no hablábamos de IA, hablábamos de minería de datos o hacíamos análisis de datos, nos vamos a dar cuenta que hay clusters, es decir, que hay segmentos que tienen un comportamiento determinado. El género puede explicar algunas cosas, pero no todas. La edad puede explicar algunas cosas, pero no todas. Estoy seguro de que rangos etarios más altos tienden a tener más intencionalidad de devolver un préstamo porque la palabra tiene otro valor que generaciones más jóvenes. Entonces, creo que de alguna manera hay que encontrar esos clústeres porque si hay intencionalidad, es decir, si hay buenas intenciones, es un segmento que vamos a intentar de alguna manera incluir más y monetizar más porque queremos un público fiel, queremos un público que valore lo que hacemos, entonces siempre vamos a tratar de buscar esos clústeres que son mejores intencionados, porque es intención de repago, pero también es buenas intenciones, ¿no? O sea, gente que honre sus obligaciones, lo cual es algo muy positivo. Pero de alguna manera creo que también es incluir a quien quiere ser incluido, a incluir a quien tenga esa intencionalidad. Y está bueno lo que dices, me parece súper interesante. Sebastián, para culminar, ¿qué podemos esperar a nivel de inclusión financiera en los próximos años? ¿Qué crees que podría pasar? Creo que de alguna manera las empresas globales empiezan a entender los juegos locales. Hasta ahora la inclusión financiera estuvo un poco más liderada por las empresas más locales donde conocen a su público. Es decir, porque yo puedo conocer a la gente de mi país, puedo conocer a la gente de mis provincias, puedo conocer a la gente de mis municipios, de mis barrios, puedo conocer a la gente alrededor de mi manzana. Entonces, de alguna manera la inclusión financiera estuvo más liderada por las empresas más locales. Las empresas globales empiezan a entender un poco este juego y vamos a empezar a ver que esto no se va a limitar solamente a un tipo de empresa. Entonces, cuando las empresas entiendan de que es rentable la inclusión financiera, aunque suene como suene, pero es la realidad, es decir, ser inclusivo es interesante porque si nosotros entendemos que hay segmentos que hoy en día no están accediendo, pero que si accedieran serían buenos clientes o serían responsables, vamos a ver rentabilidad en muchos lados y las empresas van a empezar a trabajar para ampliar la brecha financiera. Y te voy a dar un ejemplo muy corto como para que entendamos esto.
Los modelos de scoring que se utilizaban o se utilizan todavía, que utilizaban los bancos, utilizaban variables duras, es decir, cosas que no podemos cambiar estructuralmente. Yo no puedo cambiar mi edad, no puedo cambiar mi género, no puedo cambiar, a veces hay gente que no puede cambiar sus ingresos, no puede cambiar dónde vive. Entonces, muchas veces los modelos de banco te dicen cuánto pagas de expensas, cuánto tienes carro o no tienes carro, cuánto vale tu carro. No podemos cambiar eso, porque justamente si alguien necesita un crédito, digamos, probablemente no tenga auto o si lo tiene no lo va a vender para eso. Entonces, los modelos nuevos de scoring empiezan a contemplar variables más inclusivas y ahí viene lo interesante, donde empezamos a entender de qué trabaja esa persona. Quizás no tiene un empleo formal, entonces no me puede presentar recibo de haberes o un comprobante de haberes que es lo que utilizaríamos en un banco. Un banco no nos va a aceptar nada que no sea un papel formal y legal, pero las nuevas tecnologías y las nuevas fintechs empiezan a entender que muchas personas no están en una situación de formalidad y tienen que ser incluidas porque se merecen lo mismo que las otras, simplemente no tuvieron la suerte o no están en el sector formal. Entonces empiezan a entender otras variables que son relevantes para armar un modelo de scoring que los bancos hasta ahora no les importó, y existe todo este segmento que hasta ahora para un banco era descartable, y para estas empresas esas personas son personas, y también además de ser personas, también forman parte de potencialmente un clúster de negocio. Entonces, lo que vamos a empezar a ver son modelos mucho más avanzados que van a permitir generar personalización de las personas, generar humanidad en los humanos. Es decir, todos son personas, no importa que estén formal o informalmente, va a haber otras metodologías para que esas personas puedan formar parte del sistema financiero y no se queden excluidas como lo estaban hasta hace un tiempito. Ojalá lleguemos a ese nivel de granularidad más pronto que tarde. Va a llegar, va a llegar. Si no lo hacen los bancos, lo van a hacer otras fintechs. Así que se queden tranquilos que alguien lo va a cubrir. Sebastián, muchísimas gracias por venir al podcast, por contar más de inclusión financiera. Tema muy relevante para cripto, para Web3 y que hemos conversado en algún momento de esto en el podcast, pero no a tanta profundidad. Creo que lo has explicado de manera muy clara, con ejemplos muy prácticos. Así que muchísimas gracias por todo. Dale, un gusto, un placer. Gracias. Qué interesante el episodio de hoy. Me ha gustado mucho cómo se ha tomado 3 actores diferentes del ecosistema, pero que a la vez pueden aportar a la inclusión financiera, ¿no? Los bancos, las fintechs y el sector privado. Y público también, ¿no? Pero una cátedra se ha mandado Sebastián con respecto a la inclusión financiera, ¿no? Me gustó mucho esa respuesta de, oye, el sistema financiero tradicional no ha fallado, sentó las bases y el sistema evoluciona de por sí, ¿no? Y ahí salen nuevos modelos de negocio y al final, ¿no? La parte de cómo se están adaptando los scorings de riesgo a nivel de las empresas más orientadas a tecnología también me parece que es un tema que da mucho para hablar y que creo que lo vamos a tener que enfocar en otro episodio. Sí, totalmente. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ya nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chau, chau. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.